Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom de Kulam, a la congregación de la Nueva Jerusalén. Estando en el tiempo de las Morim del Bikurim, nos toca ver la Parashá 25, Tesach, manda, ordena, da órdenes del libro de Levítico, Vayikra, que va del capítulo 6, del versículo 8, hasta el capítulo 8, versículo 36. Es decir, todo el capítulo 8. Capítulo 6, 7, 8, 6 desde el 8. Y ahora vamos a ver que tiene el asunto que ver con las mismas leyes de sacrificios, de holocaustos, pero que para este asunto ya no son respecto al pueblo. Puede decirse que es una repetición de los que ya se dio en la parashá pasada, ¿no? De los sacrificios y ofrendas, pero que eran dirigidos hacia el pueblo. Ahora van a ser dirigidos para los ministradores, los sacerdotes. Por eso dice la palabra de Yahweh, versículo 8: y Adonai habló a Moshe diciendo, da órdenes a Aarón y a sus hijos, diciéndoles, esta es la ley del holocausto. Es holocausto porque se quema sobre el altar toda la noche hasta la mañana. Se mantendrá el fuego del altar ardiendo en él. El sacerdote se pondrá la vestidura de lino fino blanco y la ropa interior de lino fino blanco sobre su cuerpo, y sacará las cenizas de lo que el fuego haya consumido del holocausto encima del altar, y las colocará junto al altar. Luego el sacerdote se quitará sus vestiduras y se pondrá otras, y sacará las cenizas a un lugar limpio fuera del campamento. El fuego del altar se mantendrá ardiendo y no será apagado, y el sacerdote colocará cada mañana leña sobre el altar, colocará el holocausto encima de él y ofrecerá la grosura de las ofrendas de paz. El fuego se mantendrá encendido continuamente sobre el altar, no se apagará. Esta es la ley de la ofrenda de cereal. La ofrecerán frente al altar los hijos de Aarón a Adonai. Entonces viene y va relatando la manera como tiene que hacer, o las funciones que tiene el sacerdote dentro del altar sobre los holocaustos, que son los mismos los que se les presenta al pueblo. Podemos recordar asimismo que dentro de la parashá pasada, incluso cuando se habla del sacrificio de pecado, de Hatá, y de Hatá de acuerdo a los atributos, de los 13 atributos de misericordia del Todopoderoso, ¿se acuerdan? Entonces, el último o el penúltimo de los atributos era sobre el pecado o sobre el de Hatá. Y si ustedes se dieron cuenta, en el capítulo 4 aparece por primera vez la palabra Mashiach en la Torá. Con respecto a quién, al sacerdote, el sacerdote ungido, entonces ahí aparece la palabra Mashiach, recién, es la primera vez. Entonces aparece 3 veces, como son en el versículo 3, en el 5 y en el 16 del capítulo 4 de Levítico. Y asimismo, esta
capítulo aparece sobre el perdón, ¿no? Sobre el perdón. Y estarán perdonados 4 veces. Algo que nosotros siempre en la lectura debemos de ir anotando y resaltando. Y por eso nosotros, ¿qué es la figura? ¿Quién es la figura en la Torá? Como la cabeza de la congregación. Acuérdate que esto es una congregación, es la congregación que estuvo en el desierto, como dice Hebreos. Y Moshe es el evangelista, como dice el mismo libro de la carta de los Hebreos. Pero esto es una sombra de ¿quién? De Mashiach, ¿no? Entonces, el texto, por eso, el texto del primer pacto, con el pacto renovado, siempre serán compatibles. Siempre hay que ir leyendo lo que se da en la parashá, las lecturas de refuerzo, con lo que da el Brit Hadashah o el pacto renovado. ¿Por qué? Porque tenemos que ver la simetría o el paralelismo, el dualismo, la concordancia, ¿no? De lo uno con lo otro. ¿Sí? Eso tenemos para qué, porque nosotros vemos aquí las cosas encriptadas, pero en el Brit Hadashah ya están reveladas. Entonces tenemos que dar cuenta de que como Él nos dijo, como Yahshua nos dijo, que teníamos ¿qué cosa? Que leer a Moshe. ¿Por qué motivo? Porque Moshe habló acerca de mí. Y si no creen a Moshe, tampoco creerán en mis palabras. Entonces es importantísimo las dos cosas. La Torá escrita y la Torá viva que es Yahshua. Porque si no, yo desecho Torá, entonces estoy lamentablemente creyendo en un Mesías histórico, nada más. Y por una fe, no sé, creo una salvación, pero ¿bajo qué argumentos? Porque por eso mismo se llama instrucción, o sea, es el fundamento. ¿De qué? El fundamento de tu salvación, de mi salvación, de qué es lo que he creído. Normal, la ley de los hombres. Culpable de un delito, pero para culparlo de ese delito o para absolverlo de ese delito, ¿qué tiene que haber? Un sustento dentro de una ley, ¿no? Así es, ¿no? Una tipología. No puede, dijo, como se quiere, ¿no? En días próximos, ¿no? Sacar, juzgar sin sustento, solamente porque voluntades quieren, porque las voluntades de mayoría quieren, nada más. Entonces, pasando por alto una constitución, una ley. Entonces, así mismo, en la fe tampoco se puede pasar por alto lo que dice la instrucción. Es como que usted quiere aprender a sí mismo, se compra un televisor y usted sin ver las instrucciones quiere ya hacerlo caminar al televisor. No, porque va a haber problemas. Entonces, así mismo, si nosotros no seguimos la instrucción establecida, va a haber problemas. Va a haber problemas personales, va a haber problemas colectivos, va a haber problemas nacionales, va a haber problemas mundiales. Y eso es lo que hay hoy. Caos, justamente por esto. Pero todos estos sacrificios que nosotros vemos, eran precisamente necesarios, están establecidos, ¿no? Pero eran necesarios verdaderamente todos estos sacrificios. Entonces, dentro de las lecturas de refuerzo que nosotros tenemos, leamos al profeta Jeremías, capítulo 7, del versículo 21, dice así: así dice Adonai de los ejércitos, el Elohim de Israel, añadan
sus holocaustos a sus sacrificios y coman la carne de la cual no hablé a sus padres. Es todo. Añadan sus holocaustos a sus sacrificios y coman la carne de la cual no hablé a sus padres. A ver, padres, ¿quiénes son los padres? Los patriarcas. Patriarcas, ¿no? Sí. Durante los patriarcas no había sacrificio. Pero, dice el 22, el día que los hice subir de la tierra de Egipto, yo no les di órdenes acerca de holocausto ni acerca de sacrificio. Ponte de acuerdo. Hay holocaustos, ¿sí? Sacrificios, hay holocausto, olam, minjá, sacrificio de shalom, de paz, y de hatá, por el pecado. Ponte de acuerdo. ¿Qué pasa? Dice, sino que les ordené esta palabra. Dice el versículo 23, estoy leyendo el profeta Jeremías, capítulo 7. Sino que les ordené esta palabra diciendo, obedezcan mi voz. Obedezcan mi voz. Y yo seré su Elohim, y ustedes serán mi pueblo. Y anden en todo camino que yo les ordene para que les vaya bien. Al principio, eso fue en Shemot, en Shemot, capítulo 19, del versículo 1 al 6. Jeremías está anotando o está diciendo respecto a lo que está escrito en la Torá, en el segundo libro de la Torá. Dice, les ordené esta palabra, obedezcan mi voz, y yo seré su Elohim. Él es mi Elohim, pero si yo no obedezco a su voz, no está diciendo, oigo su voz, no, obedezco su voz. Por eso es que te digo, no todo el mundo puede decirse hijo de Elohim. Porque para ser hijo de Elohim hay que obedecer su voz. Entonces, lamentablemente, lo que el Padre ha dicho, sí, Yahshua dijo fue levantado justamente para hablar lo que el Padre le había dicho, y no había nada nuevo, porque por eso mismo, como ustedes dicen, porque el mismo pueblo pidió un enviado, entonces levantó otro profeta, como dice Devarim 18:18, ¿no? Él hablará todo lo que yo le indique, y hay aquel que no escuche su voz, pues tendrá cuenta conmigo mismo, ¿no? Ya eso lo hemos dicho. Entonces vemos de que si no obedece, ¿no?, a congregarse, a tenerle, a leerlo, entonces ¿de qué hijo me estoy yo autotitulando? A la final le podré ser aparecido, rejuntado, reunido por ahí. Pero hijo, el Padre quiere hijos obedientes. Hijos desobedientes no hay ahí. Todo el que hace lo que Él dice, aunque no me cuadre, es el hijo. ¿Sí? No, es que tengo tiempo para mi Padre que me diste también. ¿Cuál es el Padre que te di? El Padre del mundo, pues no es que el mundo mío es el trabajo, el mundo mío es la diversión, el entretenimiento, el cuidado de los animalitos, el cuidado de la naturaleza, business, estudios. Está bien, pero acuérdate, por eso es que como profesantes de esta fe, de este Muná, nosotros somos también llamados a imitar lo que ellos hacen, nuestros hermanos mayores. Recitar el Shema 2 veces, en la mañana y en la noche. ¿Para qué? Para no olvidarme que Él es
sobre todo. Si yo no recito Shema, es lógico pues, que mis pies se me vayan para otro lado, no donde deben de ir primero. Que apenas me despierte, no lo exalte, sino que ya huele a café. No. Y cuando me acueste, ¿qué pasará mañana? No, sino que recitando y agradeciendo. Pase lo que haya pasado, sea lo que me haya pasado, tengo que ser agradecido, porque eso es lo que al Padre le agrada. Esa es su voluntad. Y por eso dice, pero ellos, el versículo 24, no prestaron atención ni inclinaron su oído para escuchar, sino que fueron en pos de sus propios conceptos y de los apetitos de su malvado corazón. Caminaron hacia atrás y no hacia adelante. Desde el día que sus padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, cada día les he enviado a todos mis siervos los profetas. Profetas. Me anticipé a enviarlos, pero no prestaron atención ni inclinaron su oído a mí. Al contrario, endurecieron su servicio mucho más que sus padres. Les hablarás pues todas estas palabras, pero no te escucharán. Los llamarás, pero no te responderán. La verdad o la fe ha desaparecido, ha perecido, ha sido eliminada de su boca. Entonces, por eso dice, Yahshua está también advirtiéndonos que cuando venga, dice el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? No, porque no hay nada nuevo bajo el sol. Lo mismo que pasó ayer, lo mismo que va a pasar. No, una profecía, pero algo que ya pasó también. Porque el hombre, el comportamiento del hombre siempre es repetitivo. La inclinación al mal siempre está presente, está sobre la voluntad de nuestro Creador. Y aún conociendo la voluntad de nuestro Creador, ahí patinamos. Pero como siempre decimos, hay que ser valientes, hay que esforzarse día a día, reconocer que es lo importante. No vamos a juzgar tampoco, ¿no? Porque dijo, no juzgue la paja de otro ojo, si no me juzgo yo primero la mía. Lo que sí es que tenemos que es vivir esforzándonos cada día. Corta tu cabello y arrójalo, dice. El profeta tenía cabello, no ahora que esos ungidos, entre comillas, hasta pelados son esos ungidos. ¿Ah? No, pues, aquí el profeta era bien mechudo, como dice. ¿Ah? Por eso dice, corta tu cabello. Claro. ¿Por qué? Porque, o sea, para el profeta cortarle el cabello, ¿qué significaba? Una vergüenza. No propio. Una vergüenza. La barba es una vergüenza. Así es. En cambio aquí, si yo me dejo, me la corto. O sea, yo lo entiendo el occidentalismo. ¿Para por qué? Entonces dice, ¿qué cosa? Que no, dice. Corta tu cabello y arrójalo. Levanta lamento en los senderos, pues Adonai está airado. Sí, lamento, el profeta se lamenta, uno porque le ha hecho cortarse, como dice el poder, podría decirlo simbólicamente, la representación, la herencia, La dignidad. La fuerza. la dignidad. Córtale por si un otavaleño el moño. Lo sacan así, Sí, no recibe. Sin ser profeta. Ahora imagínate, siendo profeta. Entonces, esto es lo que está pasando. Y seguimos adelante. Entonces, dice en el capítulo 9, en el mismo 8,
32. Por tanto, de aquí viene el tiempo, declara Adonai, cuando ya no se dirá más Tofet, ni valle de Ben Hinnom, sino valle de los muertos. Y serán sepultados en Tofet por no haber más lugar. Y los cadáveres de este pueblo serán por alimento a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y no habrá libertador. No habrá libertador. Entonces haré cesar la voz de regocijo y la voz de alegría, la voz del novio y la voz de la novia, de las ciudades de Judá y de las calles de Jerusalén, porque todo el país estará desolado. Esa parte, por ejemplo, es importantísima. La voz del novio y voz de novia. Ya no habrá voz de regocijo. Es una profecía. ¿Por qué? Porque ellos estaban colocando su abominación, dice en el templo, el versículo 30, habiendo profanado el nombre Kadosh. Y a más de haber abominación y de profanar el nombre, no solamente eso, sino que se habían elegido altares. ¿Altares para qué? Para quemar a sus propios hijos. ¿Sí? Sí. Entonces, por eso es que el castigo vendría sobre la generación. Tenía la deportación babilónica. ¿Qué tiene que ver? A pesar de esto, de que dijo el Todopoderoso que hará cesar la voz del regocijo y la voz de la alegría, entonces, más adelante, en el capítulo 33, donde te gusta, clama a mí, entonces dice, en cambio, que cuando ya, a pesar de lo que había hecho, a pesar de lo que se habían desviado, a pesar de lo que habían profanado, sin embargo, dice, vino por segunda ocasión palabra de Adonai al profeta Jeremías, que estaba preso. ¿Qué cosa? Que haría regresar 6. He aquí, yo les traeré sanidad prolongada y los sanaré y les mostraré setas de paz y de verdad. Haré que regresen los cautivos de Judá y los cautivos de Israel, y los edificaré como en el pasado y les haré bien como al principio. Los purificaré de toda su iniquidad, por la cual han pecado contra mí, y les perdonaré todas sus culpas. Los purificaré y los perdonaré. Si has leído estas partes, el juicio, y acá aparece la misericordia. ¿Cómo los trata? Los purificaré y los perdonaré. Y me será motivo de renombre, deleite, de gozo y de gloria entre todas las naciones de la tierra. Y escucharán de todo el bien que les haré. Tendrán temor y se disgustarán por causa de todo el bien y de toda la paz que yo les haré. Dice que habrá motivo de gozo, de alegría, y que escucharán, es decir, el bien que Él me hizo tiene que ser sabido. Cuando hablamos y cuando queremos evangelizar, también hay que hablar del perdón, de que la persona pecadora sepa. Claro, Yahshua lo resumió así: por cada pecador que se arrepiente, hay gozo en el cielo, hay gozo en los ángeles, hay gozo en el cielo. Resumido, ¿por qué motivo? Este es el motivo. Un motivo terrenal que se visualiza en lo espiritual también. Pero por eso te digo, de lo que se habla, de lo que se dice, tiene que haber fundamento, conocimiento. Hablamos para la pasada acerca de que
El temor de Elohim era ¿qué cosa? Como un Bezalel, ¿no? Hombre lleno de espíritu de Elohim. Es decir, que había sabiduría, conocimiento, inteligencia para trabajar, para instruir, para enseñar. El espíritu de Adonai reposa sobre mí. Isaías 11. ¿Sí? Eso debe de haber en cada discípulo, ya no creyente, en el discípulo, porque el creyente es el que viene y se va, el que va y viene, el que un día está aquí y otro día ya no está aquí, después lo vemos otro tiempo. Ese es creyente. Pero el discípulo no, el discípulo es el que persevera. ¿O acaso tú crees que el que quiere aprender artes marciales, el maestro no lo va a golpear? Le va a enseñar sin golpearlo. No, te va a dar duro. Lo golpea, le da duro. Y ese discípulo, a pesar de los golpes, se levanta, ¿no? Porque quiere aprender. Y regresa. Superar al maestro. Y regresa, a pesar de los golpes que le duelen. Entonces, así mismo, en la fe, en el emuná, así mismo, recibimos golpes físicos, golpes espirituales, golpes económicos, golpes en todo. Pero ahí estamos, perseveramos, somos valientes. Amén. ¿Ah? Amén, amén. Como dice, ahí sí, le ponemos el pecho a los dardos A la bala. de Hasatán. Porque así dice Efesios 6, que hay que ponerse la armadura de Elohim para soportar los dardos. Y los dardos no tienen puntas de goma. Por si acaso vayas a pensar, ah no, me golpean y me caen. No, los dardos me van a entrar porque estoy en carne. Me van a entrar y me van a doler. Así es. Pero el Espíritu me dará esa valentía de ¿qué? De poder sacar de ese dardo, que aunque me duela, poder extraerlo y nunca más. Una vez echado en el suelo ese dardo ya no va, ya cayó, ¿no? Ya ese dardo cayó, ya lo saqué, lo superé, me dolió, de acuerdo a la profundidad que te haya entrado ese dardo, ¿no? Porque si te cayó bueno encimita, bueno, quiere decir que fue una aflicción leve, pero hay aflicciones bien duras, Profunda. ¿no? Que como dice, hay que estar en los zapatos de la persona para saber. ¿Correcto? Amén. Amén. Pero yo tengo una armadura en la cual he creído, en la cual he confiado y sobre la cual me afianzo en mi día a día. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Eso tengo que confesar mi confesión diaria. Eso es lo primordial de cada día. Hay que, como dice las palabras tienen poder. Amén. Y si lo digo de corazón cada día, eso se cumple, eso se hace, eso se manifiesta. Tiene que hacerse. ¿Por qué? Porque si no, bueno, pues entonces tú no existes. ¿Ah? Todo esto es una utopía. ¿Ah? Estoy desperdiciando, como dice la canción, como dice su bolero que le gustaba, estoy desperdiciando el tiempo. Disculpen, Pensando. pero ese no es. Bueno. No. Pero entonces cuando veo cómo la hormiga se maneja como un ejército, y entonces digo y reflexiono, no, pues aquí tiene que haber algo, pues no, más allá de lo que yo estoy pensando, más allá de lo que estoy creyendo.
Hay un creador detrás de eso, porque eso no, solito no se hizo. Eso no salió de una gota de aguas coloradas y se hizo la hormiga roja, o de aguas negras y se hizo la hormiga negra. Porque en la agua colorada un bravo cogió y le metió la mano y todos son bravas esas hormigas. No. ¿Ah? No. Hay un creador. Hay alguien que es infinitamente chiquitita. ¿Cómo se maneja en una disciplina? ¿Quién le puso, como decimos, ese software? ¿Quién le armó ese software? Explícame. Nadie puede explicarme. Entonces, tú eres el todo. Tú eres el soberano. Aleluya. Acabó de oír. ¿Qué tan tonto fui, como dice el Salmo 73? Hasta que entendí que ¿a quién yo tengo en los cielos sino solamente a ti? Por poco mis pies se resbalan, por poco sigo el camino de los pecadores y de los incrédulos. Salmo 73. Amén. Sí. Léelo. Por si acaso a veces estás patinando en la fe. Léelo y te va a ayudar. Pero léelo con el alma. No lo leas con los ojos, con lo que ves, no, léelo con el alma. Para que te metas ahí y sientas. Tan grande es nuestro Elohim que le dice entonces así en el versículo 10: así dice Adonai, en este lugar del cual dicen que está desolado, sin hombres y sin animales, en las ciudades de Judá, en las calles de Jerusalén, que están desoladas, sin hombres, sin habitantes, sin animales, se oirá otra vez. Ojo, que en el capítulo 6 le había dicho que ya no iba a ser cesar, pero ahora dice, se oirá otra vez la voz del gozo y la voz de la alegría, la voz del novio y la voz de la novia, y la voz de los que dicen, exalten a Adonai de los ejércitos, porque Adonai es bueno y agradable y para siempre es su misericordia. Bendito sea su nombre. Acabó de oír. Y de los que traen a la casa de Adonai acción de agradecimiento, pues haré que regresen los cautivos de la tierra como al principio, profecía por cumplirse y que la cumplirá. Amén. Cuando tú escuches esa ley, que se escucha voz de gozo y de alegría, debes de entrarte, como dice, una sinjá, debe de entrarte tu espíritu, porque ¿quién es el que espera esto? El que desea la redención. El que está a quien fue dicho esto, es decir, allá, en Oriente, los que esperan, ¿no? Amén. Porque hay otros que no, ya lo sabemos. Amén. Amén. No, Ajá. y lamentablemente es una mayoría. Pero como dice siempre, Él siempre se guarda un remanente. Y hay ese remanente que día a día, esa esperanza la mantienen viva. Ese fuego lo tienen encendido. Porque se cumpla esta profecía. Por eso ellos citan su beso, su shaharí, su mijá, su aré. ¿Sí? Porque tienen esa confianza de lo que les fue transmitido, a pesar de que casi fueron hasta borrados Del mapa. de los holocaustos que pasaron. Ajá. Sin embargo, la fe se ha mantenido. O sea, un ejemplo de valentía, y que no es de uno, sino que se ha pasado, que a pesar de que unos murieron sin verla, sin embargo, esa misma fe, esa misma esperanza se ha transmitido. Entonces nosotros, que no la hemos vivido, como dice, nosotros esperamos algo espiritual. Ellos en cambio sí, pero ellos también la sienten. Entonces, si mi espíritu se conecta, yo me he llamado un injertado en el buen olivo, según Romanos 11:7. Amén. Amén. Entonces, yo debo de contagiarme de alegría. Y si es posible, hasta llora cuando escuchas esta alabanza.
aquí hay un verdadero israelita, dijo Yahshua respecto a Natanael. Entonces, así mismo, que Él nos vea desde el santuario. Allí hay unos verdaderos israelitas. Aleluya. Bendito sea su nombre. Alabado sea su nombre. Yo antes de también, cuando la primera alerta, yo me gusta también, que aquí a mí saqué, me encanta, yo le dije antes algo, es porque me trae nostalgia, ¿no? Y no es una nostalgia como dice, una nostalgia de tristeza, sino una nostalgia como una nostalgia de esperanza. ¿Por qué? Porque yo, cuando estuve en el otro lado, entonces, cuando llegó ese pendrive a mis manos, que mi Rubén todavía no nos conocía, entonces yo escuché entre las primeras de las que habían ahí, y esa era una de las que había ahí. Y entonces cuando yo la escuché, a mí me entró como una nostalgia, y yo veía, en esos tiempos vivía en alto, ¿no? Entonces yo miraba hacia el cielo y me acuerdo tanto, estaba así como al caer una tarde, incluso en un verano cuando no hay sol y es nublado, y entonces me entraba una nostalgia, incluso viendo la parte de los muros en la noche. O sea, como que yo pertenezco ahí, pero ¿cómo? ¿Sí? Entonces, cuando uno tiene los llamados verdaderos, entonces el Todopoderoso de una u otra manera te va a traer. Y la felicito a la hermana Datia, porque sin duda usted también, su corazón tiene que haber estado así, ¿no? Como dice, no me encuentro, pero es porque hay una conexión espiritual. En las oraciones, cuando pedimos de que esta palabra también alcance, porque ciertamente en los 4 puntos habrán sedientos de tu palabra de verdad, verdaderos sedientos, ¿no? No de esos sedientos por conveniencia, sino verdaderos sedientos. Y entonces la palabra se cumple, como dice, no regresa a él vacía, sino que hará lo que él ha dicho, lo que la prosperará. Que el Todopoderoso me la bendiga, hermana Rata, y la siga bendiciendo espiritualmente, ¿no? Entonces, esto vemos que traen a la casa acciones de agradecimiento, porque hará que regresen los cautivos como al principio. Lamentablemente, como dijimos al principio, no eran necesarios los sacrificios, volviendo a Levítico, ¿no? El requisito era escuchar la voz. Pero ellos, ¿qué hicieron? ¿Se acuerdan? Hicieron el becerro. Entonces tuvieron que venir estos sacrificios. Pero los sacrificios al principio, eso es lo que nos está diciendo el profeta, de acuerdo a la palabra del Todopoderoso. Ese era el motivo de los sacrificios. Al principio no eran necesarios. No se veían. No. Entonces, pero como el pueblo, igual, el Todopoderoso ya sabía, ¿no? No es que no se iba a escapar. Entonces, y es más, sabía que tenía que prepararse. Por eso dice que un cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Pero todo esto dice que ellos se desviaron, pecaron. ¿Pero por qué? Por el motivo de que siempre habíamos visto, incluso, escuchar es para qué, para mí y para el que está al lado mío. Entonces, siempre tenemos que tener presentes acerca de la unidad en la casa del Todopoderoso. Eso es importantísimo. Eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque como dice el profeta en el capítulo 9, de lo que corresponde a
a la parashá, dice que no debe de jactarse en el capítulo 9, porque de acuerdo a la parashá que tenemos, el profeta va hasta el 9, 22 y 23. Yo lo puse el día viernes, no lo puse antes porque no estaba en buenas condiciones. Entonces dice Adonai que no se gloría el sabio en su sabiduría, ni el valiente se gloría en su valentía, ni se gloría el rico en su riqueza. Más bien, exáltese en esto el que se quiere exaltar, el que comprende y me conoce, el que me entiende y me conoce. ¿En qué? En que yo soy Adonai, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, y en estas cosas me ha agradado. Siempre nos repite tres cosas: misericordia, juicio y justicia, bondad, justicia y equidad. Dice, como hay una ley también, ¿no? Hay tres signos que diferencian al pueblo de Israel y los de los demás. ¿Qué cosa? La bondad, la misericordia y la benignidad. ¿Sí? Y entonces son los pilares de todo discípulo. Por eso es, ¿qué cosa? Que eso es la unidad. En eso sí, no, mi misericordia, mi bondad, mi equidad. Si no están en mí, yo puedo decir, no, si eso yo, todo eso yo soy. Mentira. En la primera que te jale del pelo, a ver cómo me respondes. Me vas a decir, jálame del otro lado, me gustó. No, seguida. Y esto. Y esto. Y eso no debe de haber en la casa de Adonai, porque se supone, no es que se supone, sino que debe de ser que todos debemos ser una unidad en lo que Él quiere, en lo que Él agrada. Pero el problema es que cuando yo no recito Shema todos los días, no leo todos los días, no oro todos los días, lo que, como dice, volvamos a Levítico. Ya te estás durmiendo. Como dice, ¿no? La ley del holocausto, que es para quién? Para los que ministran. Y dice Pedro que seremos ¿qué? Pueblo adquirido, nación santa, real sacerdocio. Es decir, que el sacerdocio, el servicio es para todos. ¿Sí, no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que todos deben de mantener el fuego del altar ardiendo. Levítico 6, estoy leyendo. Dice el versículo 10, da órdenes. Mashiach, dale órdenes a los que tú has salvado. ¿Qué cosa, Padre? Que la ley del holocausto, ¿sí? Es decir, el fuego del altar debe de permanecer ardiendo en cada uno de nosotros. Ese fuego tiene que mantenerse y tiene que ponerle cada mañana leña, porque ese fuego tiene que mantenerse de día y de noche. Leña para que encienda. El fuego, ya sabemos, si no hay combustible, si no hay oxígeno, si no hay calor, no se produce un fuego. Entonces, ¿qué representa esto? El combustible es la leña, porque te dice, échale leña. Proverbios 3:18, respecto a la Torá, dice que la Torá es un árbol de vida. La leña viene de un árbol, ¿no? Amén. La leña no viene de... no, la leña viene del carbón. ¿Y el carbón de dónde viene? De un negro, no. Viene de un árbol quemado, que fue verde, ¿no? Por eso dice, no lloren
por mí, hijas de Jerusalén. Porque si en el árbol verde se hace esto, ustedes, ¿qué no será? El hombre es un árbol. Yo veo a los hombres como árboles, dijo el ciego cuando recuperó la vista. ¿Sí? Amén. El hombre es una Torá viva. La Torá, ya explicamos eso. El arca, tu corazón, el propiciatorio, el trono donde debe sentarse el rey. Y dentro del corazón tiene que estar la tabla del testimonio, que es la Torá. Tiene que estar su palabra en mi corazón. Y no ardía nuestro corazón, le dijeron los discípulos de Maús. Es decir, le puso leña. Yahshua les puso leña. ¿Qué leña? La palabra. Y hablándole desde Moisés, de los salmos y los profetas. ¿Sí ves? Entonces, pero ¿qué leña estaré poniendo en el fuego de mi corazón? Ese es el problema. ¿Qué leña? Una leña, pero que es un árbol malo al final, o un árbol que no produce mucho fuego. Está verde todavía. Entonces la leña, el oxígeno es el espíritu, el ruach, porque es necesaria la palabra y el espíritu. Amén. Y el calor es la kavaná, o es la intensidad, el amor con que yo tengo que venir a la palabra. Porque si no hay amor, dice Pablo en Corintios, no me sirve de nada. Nada. Puedo tener profecía, puedo tener sanidad, pero si no tengo amor, nada soy. O sea, si no tengo esa intensidad. Y esa intensidad debe de ser para mí mismo primero. Vuelta. El problema soy yo mismo. El problema no es mi prójimo. El problema no es que está al lado mío. El problema soy yo mismo. ¿Y cuándo empezaré a hacer eso? Esperaré. ¿Qué? Es que la situación económica es que me hace ser así. Soy bravo porque la situación económica me tiene así. Porque no hay para una Coca-Cola, entonces soy así. No. Esto es un ocio espiritual que hay en cada uno de nosotros. No estamos haciéndolo. Da órdenes. Oye, sacerdote, métele leña al fuego. Dice 2 de Timoteo 1:6. 2 de Timoteo 1:6. Por este motivo te recuerdo que avives el don de Elohim que está en ti por la imposición de mi mano. Es decir, ¿qué cosa? Que avives, es decir, que le eches fuego. Te recuerdo. ¿Por cuál motivo? Por el motivo de que, a pesar de que tengo conocimiento, sí, porque arriba le dice, la genuina fe que tú tienes, puedes tener una fe no fingida, sí, ¿no? Que la he heredado, oh, qué buena, tu mamá y tu abuelita, pero de todas maneras, tienen la obligación de avivar siempre ese fuego. Porque así dice Levítico, como sacerdote dentro de tu propio templo, tienes la obligación de siempre mantener fuego encendido. Dice ahí, es continuo, día y noche, o sea, eso no se apaga. Ay, no, es que está apagado porque estoy de vacaciones, no. Es que está apagado porque está lloviendo, no. Es que está apagado porque estoy cansado, no. Es que está apagado porque estoy enfermo, no. Eso tiene que estar mantenido. ¿Sí? Lee Levítico, pero no lo leas viéndolo como algo literal. Ahí le pasé los niveles de interpretación, ¿no? Los 4 niveles, ¿no? Para que los que ven siempre WhatsApp están atentos de
de la congregación, ¿no? Entonces ahí, así tenemos, son direccionales que nos sirven muchísimo. ¿Por qué? Porque a su tiempo cosecharemos buenos frutos. Quiero tener buenos frutos en mi vida. Para tener frutos que me van a caer, que, no, es que yo escuché la canción, dice que del cielo me van a caer limones. No, los limones no van a caer del cielo, los limones van a caer en cuanto yo siembre, coseche, riegue, y entonces ahí sí recogeré buen fruto, no fruto, sino buen fruto. Pero a eso le tengo que poner, como dice, cabaná, intensidad, amor. ¿A través de qué? La preciosa semilla de la palabra, el agua, el oxígeno, que es el espíritu. Lo que tú vas regando, esparciendo, abonando, día a día, sí, que viene a ser la vocación, el servicio. Entonces, todo esto, por eso nos dice esta parte de que es lo importante, porque ya te digo, son sacrificios que ya los vimos, pero aquí, como dice, eran para el pueblo antes, ahora es para el sacerdote, ahora son conmigo mismo. Y aquí lo importante es qué cosa. Por eso dice que tienen que estar, ¿qué cosa? Encendido en la mañana y en la tarde. Es decir, ¿qué cosa? La oración de la mañana, 3 de la tarde y 9 de la mañana. ¿Sí? De a poquito, pero hay que hacerlo. Hay que mover el carro. ¿Para qué? Para que eso me ayude en mis relaciones con mis prójimos. Porque hay problemas aquí todavía. Entonces, la unidad. Romanos capítulo 13, versículo 14. Colosenses capítulo 3, versículos de 12 a 14. Y primera de Pedro capítulo 5, versículo 5. Dice así: entonces, como escogidos de Elohim, santos y amados, revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tiene quejas con otro, como el Mesías nos perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas esas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo de la unidad, revestidos de humildad en todo vuestro trato mutuo. Aquí hay un asunto, que la coraza de justicia, la armadura de Elohim, se ha quedado, está empeñada y muchos no se han dado cuenta. Hay que mirar. ¿Por qué? Porque hay que ver esto, el trato para que exista la unidad en esta casa. Una cortina con la otra, hasta que me pase, pero así tiene que ser. Dice por eso en la ofrenda de paz, versículo 20 del 7, pero la persona que coma de la carne de la ofrenda de paz que pertenece a Adonai, estando inmunda, tal persona será excluida de entre su pueblo. Castigo de caret o cortamiento, esto se llama caret en hebreo. Y a esto, si ustedes han seguido la pista, ¿cuántas veces hemos escuchado o hemos anotado la palabra ser cortado? Bastantes veces. La tenemos anotada. Se han pasado. Como el colectivo cuando se me va de las 98. Éxodo 30, versículo 33 y versículo 38, respecto al aceite y el incienso. Éxodo 31, versículo 14, respecto al reposo para la casa de Israel. Éxodo 12, versículo 19, en el Pesa, porque es la primera redención. Levítico 7:20, respecto a la ofrenda de paz, por estar inmundo. Levítico 23-29 lo encontrarás más adelante respecto a Yom Kippur, porque tiene que ver con la segunda
redención. Ojo con eso. Son terrenales, pero que se apoyan en lo celestial. Vayan anotándolas para después ir consensuando, ir escudriñando qué significa verdaderamente ser cortado. Cortado es ser reo de cortamiento. Si estamos hablando de redención, de liberación, de salir de esclavitud, y soy cortado, es decir, me corta de la libertad, me vuelvo a ser esclavo de la muerte. Que el Todopoderoso nos bendiga en estos días y que vivamos estas fiestas, estos Moadim de Bicurí en Simha y Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.